Muy pendientes del desarrollo del legislativo, tres grandes proyectos del presidente Petro, uno de ellos ya en discusión en ese escenario, también el Plan Nacional de Desarrollo, por supuesto, las fuerzas que encuentra el gobierno después de que se rompiera la coalición, la declaratoria de independientes de los conservadores. A ver cómo está ese escenario. Nos atiende hasta ahora el señor ministro del Interior, Luis Fernando Velasco. Ministro, buenos días, ¿cómo está? Muy buenos días, Gustavo, usted, la mesa de trabajo y los oyentes. Muy respetuoso saludo. ¿Cómo encuentra el escenario del Congreso? ¿Cómo va ese circo, ministro? No, es gente seria y el escenario está movidito, claro, hay una tensión política frente a los hechos, pero que he encontrado, que me parece particularmente interesante. Gustavo, primero, un Congreso estudiando con juicio el plan de desarrollo. Allá habían hecho un trabajo muy importante en las comisiones económicas y más que una tarea de partido contra, digamos, de partidos de gobierno contra oposición, no todo el mundo ha aportado, ha hecho unas observaciones que me parecen interesantes y pues fíjese que en el Senado estamos bastante cerca de terminar el debate. Yo creo que hoy lo podríamos terminar y muy seguramente también en la Cámara, y los temas centrales, los que son, digamos, la impronta del plan de desarrollo del gobierno, veo que van saliendo. Ministro, algunos parlamentarios como Paloma Valencia dicen que lo que parece ser esa agilidad en el trámite es pupitrazo y están sacando a todos sin discutir, en el Plan Nacional de Desarrollo, digo. No tengo esa impresión. Ese plan de desarrollo se ha discutido desde febrero y cuando los proyectos como el plan de desarrollo llegan a la plenaria, llegan muy estudiados. La gente ya tiene una posición política y se vota o no se vota. Incluso, mire, uno de los debates interesantes del plan lo planteó ella, Miguel Uribe y otros distinguidos senadores de la oposición, cuando en uno de los artículos del plan se subían los impuestos para los parques eólicos y las energías alternativas, y con un argumento que convenció a la plenaria, le dijeron, hombre, en un gobierno de transición no le suban los impuestos. Quiero ver cómo van a votar también en las comisiones económicas, que son, digamos, congresistas curtidos de mucha experiencia, no solamente los conservadores, que ya dijeron claramente que son La U. independientes, sino también la U, incluso los liberales, porque, pues, por ejemplo, en la reunión de ponentes del lunes festivo que contamos ayer en Palacio, no estaba el presidente, varios partidos faltaron, sí había ponentes, pero no estaban todos, de manera que esto no está sencillo. Yo tengo la impresión, Gustavo, de que, por ejemplo, algunas de las autonomías que quiere el presidente Petro se las van a terminar tumbando en el trámite. Bueno, la doctora Paloma Valencia decía que llegaba con cerca de 55 proposiciones para el debate del Plan Nacional de Desarrollo. Por eso ya Fraile dice que pues hay pupitrazo porque pues no ve la agilidad. Pero imagínense que Angélica Lozano nos dijo que eran 7.500 en total, y si se ponen a revisar una por una, los ponentes, pues hombre, no van a acabar jamás. Entonces está bien complicado el tema del trámite. A ver, ¿en qué íbamos, ministro, cuando se nos cortó la comunicación? Ya está otra vez usted con nosotros. Estaba comentando, Gustavo, que, por ejemplo, sectores de oposición hicieron unas observaciones eh, serias que la plenaria cogió. Dijeron, hombre, en momentos de transición no metan un artículo para subir los tributos a los parques eólicos y a las energías alternativas. Y vean, la gente debatió y les dio la razón. De manera que no, aquí todo el mundo ha aportado y se ha debatido, y obviamente es un plan que llega ya muy estudiado, llega con posiciones asumidas de antemano por parte de los señores congresistas, y por ello es que estamos en esa tarea. Ministro, desde que el mundo es mundo, los congresistas necesitan oxígeno, gasolina, dineros para sus regiones, para las obras. Cuando los conservadores eran de la coalición, pues podían tener puestos y otras prebendas. ¿Cómo van a hacer ahorita para traerlos a punta de argumentos? Los congresistas tienen derecho a debatir las partidas presupuestales y tienen derecho a hacer gestiones, porque es que recordemos, no nos olvidemos, una de las funciones del congresista es representar regiones, y en las regiones la gente necesita los debates de los grandes temas. Evidentemente, temas como la salud y pensiones es un tema de los ciudadanos del día a día, pero también la gente necesita
que le manden la maquinaria en la ola invernal para que le arreglen las vías, porque sin vías no hay comercio, y sin comercio la gente no tiene ingresos, y sin ingresos pues tenemos todos problemas. De manera que eso lo puede hacer un congresista de gobierno, también uno de oposición, ni más faltaba que uno le cierre la posibilidad de representar ciudadanos a un congresista de oposición. Ahora, en los temas con los conservadores frente a las grandes reformas, yo tuve una conversación muy franca y además que valoro mucho con el presidente del Partido Conservador y también con los señores líderes de Senado y Cámara. Dijeron, hombre, nosotros queremos proponerle al partido que nos declaramos un partido independiente, pero seguiremos hablando porque nos interesa debatir, nos interesa aportar, incluso en muchos temas va a apoyar las reformas que el gobierno está presentando en la medida pues que hagamos las concertaciones sobre los textos, ¿verdad? Que estamos en eso. A pesar del trino del presidente que mandó al trasto la coalición, ¿existe alguna posibilidad de reorganizarla? En el ejercicio político siempre hay posibilidades de tener encuentros y desencuentros. Eso es muy normal. Nosotros buscaremos seguir teniendo encuentros con los parlamentarios porque necesitamos a los congresistas para que nos apoyen nuestras reformas. ¿Qué le dicen los parlamentarios cuando conversan con usted sobre los anuncios del presidente de que el campesinado se alce y que la gente salga a las calles a defender las reformas que están tramitando en el Congreso? Tienen inquietudes, me preguntan, y yo les comento que no es una amenaza del presidente, que el presidente, yo estuve en el discurso de la plaza de armas de la Casa de Nariño, y él básicamente lo que hizo fue contar lo que pasa en el mundo y en las sociedades cuando quienes tienen que tomar decisiones no las toman, no entienden la necesidad de cambio. Y entonces él contó y terminó diciendo, y los invito a una concertación. Nosotros desde el gobierno podemos equivocarnos, estamos dispuestos, si ustedes tienen los argumentos por hacernos caer en cuenta que nos hemos equivocado, pues corregimos. Yo creo que el centro del discurso que ha sido el menos publicitado fue ese, cuando el señor presidente dice, quiero revivir un pacto nacional. Ministro, un momento ayer difícil para usted llegando al Ministerio de la Política es que le tumbaron en Senado, entiendo que sigue vivo en Cámara, el artículo 8 que establecía que se debían acoger las recomendaciones del informe final de la Comisión de la Verdad, el documento de casi 1000 páginas que pues cuenta lo que encontraron durante el tiempo de ejercicio. Ministro, la sensación que dio es que usted no tenía muy claro qué era exactamente lo que se estaba defendiendo y que sería bueno que el texto dijera que no serán obligatorias, sino que las tendrán en cuenta. ¿Qué contesta a eso? No, es que eso dice el texto, eso son unas recomendaciones que hace la Comisión de la Verdad, y lo que plantea el artículo es que en la medida de lo posible y gradualmente se van a ir implementando. ¿Qué fue lo que pasó? Es un momento parlamentario. En el fondo, lo que la gente decía, hombre, hay más de 68 recomendaciones. Si nosotros aprobamos este artículo, estamos aprobando 68 artículos. Fíjese que el debate no era menor. Y entonces, lo que el gobierno buscaba básicamente era el mensaje político de compromiso con los acuerdos de paz. Y entonces, en ese momento donde se está acelerando una votación y ya se ha votado, porque realmente nosotros creíamos que la gente entendía que era más que todo un mensaje político. ¿Y por qué un mensaje político? Porque es que en los acuerdos de paz ese tema está, y no hay que olvidar que los textos de los acuerdos de paz hacen parte de la Constitución colombiana. De manera que sí fue un momento en donde no fue el mejor momento para hacer el debate. Esa la perdimos, trataremos de revivirla en la Cámara, hablaremos, como me puse a hablar con los señores parlamentarios ya despacio, a explicarles cuál era el fondo de ese artículo, y aspiramos a que podamos en el texto final ganarlo. Pero eso es normal en un debate congresional. Unas uno las gana, otras las pierde, y las que pierde y son fundamentales, pues busca revivirlas, y hay momentos en que se pueden revivir.
Ministro, con los buenos días. Después de la discutida reforma a la salud hay otras dos reformas, desde luego reformas sociales que al gobierno interesan, laboral y pensional. ¿Cómo están los tiempos para lograr algunas aprobaciones en primeros debates de ese par de iniciativas? Yo tengo la impresión que Guillermo Alfonso ha hecho unos acercamientos interesantes y ha avanzado de manera interesante en la reforma a la salud. A mí no me sorprendería que a fines de esta semana tengamos noticias interesantes de digamos, una recomposición de mayorías, no con todos los dirigentes de los partidos, pero sí con buena parte de los congresistas y algunos dirigentes de los partidos en estos temas. Entonces, si nosotros logramos sacar de comisión la próxima semana la reforma a la salud, que tenemos que aplicarnos con todo el juicio a hacer eso, tenemos tiempo para que se sigan debatiendo las otras reformas. Recuérdese que son reformas que en su mayoría, por lo menos en sus inicios, entran por las comisiones séptimas, de manera que ahí pues hay mucho trabajo y lo que tenemos que hacer es lograr que las comisiones séptimas manden de comisión a plenaria para que puedan abordar los nuevos temas. Pero yo tengo la impresión de verdad que vamos a alcanzar esta legislatura a dejar avanzadas esas reformas y hacer el mayor esfuerzo para que la reforma de la salud, si no queda aprobada, quede a punto de ser aprobada. Con mucha sonrisa y con mucho volador, personas como Alfredo Saade, el cristiano muy cercano al presidente, se la pasan animando una Asamblea Nacional Constituyente sin tener en cuenta los riesgos grandes que tiene una propuesta tan ligera en estos momentos. ¿Qué dice el gobierno? Gustavo Petro es un hombre que nace con la Constitución del 91 en el sentido de que el M hizo un acuerdo con otras fuerzas políticas, un acuerdo nacional para esa Constitución del 91. Yo quiero invitar a los colombianos a que entendamos que esa Constitución lo que tenemos que hacerla no es acabarla, no es terminarla, lo que tenemos que hacer es desarrollarla, que se aplique. La Constitución del 91 en muchos temas es un buen pacto de paz, y un pacto de paz que hicieron distintas fuerzas del país. Entonces desarrollémosla con temas tan complejos como volver a hacer toda la arquitectura institucional y hacer un acuerdo sobre la estructura constitucional de Colombia. No es un juego, es un tema de hondo calado, entre otras cosas porque soy de los que creo que las buenas constituciones no son las que se hacen entre unos que ganan y otros que pierden, sino las que nacen de los consensos, y los consensos se construyen es con todos, de manera que yo no veo al presidente en ese tema, y yo particularmente nunca recomendaré que nos metamos en eso. Ministro, pues muchas gracias y seguimos pendientes de la actividad de estos días del Congreso y por supuesto conversando con todos los protagonistas como usted. Muy amable, señor ministro del Interior. Mil gracias, Gustavo.